¿Cómo componer una canción? En este vídeo quiero hablarte de todas las fases para llegar a componer una canción, para escribir tu propia música. Ya sea que toques un instrumento, estés utilizando alguna herramienta de software o te estés descargando beats instrumentales para crear tus canciones encima de ellos, te voy a hablar de todas las fases que tienes que conocer y finalizar para llegar a tener una canción escrita, compuesta. Al final del vídeo también te hablaré de herramientas que te pueden ayudar a componer. Sin más, vamos allá. Yo soy Vicente Martínez, productor musical y guitarrista de sesión en Guitar Rec Studio y compositor y cantante en Tripulante. La primera fase para componer una canción es evidentemente tener la inspiración, saber el por qué vas a componer esa canción y cuál es el motivo que te lleva a componerla y la finalidad. Es muy diferente componer una canción de un estilo o de otro y no solo hablamos de estilos musicales, sino hablamos de qué es lo que hace que tú quieras componer esa canción y cuál es el objetivo final. No tiene nada que ver que tengas un grupo, una banda y quieras componer una canción para esa banda en ese tipo de formato, en ese tipo de estilo de música, a que tú tengas la necesidad de componer algo para mostrar un sentimiento y aún no sabes qué estilo es el que te gusta, el que quieres lograr, o si eres un cantante o no eres cantante, vas a componer para otros. Lo importante es tener claro el porqué. Esto puede parecer un poco que está en el aire, pero es casi lo más importante porque todas las decisiones que vayan apareciendo posteriormente irán en base a esa decisión previa de qué es lo que queremos conseguir, tanto de estilo como de resultado final o de temática también. Puede ser que en según qué estilo de música que queramos hacer haya temáticas que no encajan demasiado, como en estilos que no tienen ninguna cabida una canción de amor, y al revés también. Hay estilos donde a lo mejor no podemos hablar de según qué si queremos hacer canciones de ese estilo. Es muy importante que tengamos claro qué queremos conseguir con esa canción. Y esto que puede estar un poco en el aire se basa simplemente en tener muy claro algunas referencias de estilo, de grupos. Quiero hacer una canción tipo tal. Esto es una cosa que nos puede ayudar muchísimo tenerlo claro desde el principio para tomar todas las decisiones que posteriormente vamos a tener que ir tomando. Por ejemplo, una frase en una conversación, en una situación que te ha pasado puede ser más que suficiente para querer explicar algo en música, hacerlo canción. Evidentemente también querer hacer una canción del grupo que más nos gusta y imitar en cierta manera esa forma de componer y hacer la prueba de crear algo parecido a algo que ya está compuesto siempre será un buen punto de partida. Casi todo el mundo que ha empezado a componer ha empezado intentando imitar, que no plagiar ni copiar algo que ya estaba hecho. Es un punto de partida que nos va a permitir aprender muchísimo, copiar algo que ya nos gusta, que sabemos que nos gusta y queremos aportar nuestra visión y nuestro granito de arena a ese tipo de composición o de creación musical. Sin duda, escuchar mucha música y tener un espectro bastante amplio de gustos musicales nos va a dar bastante información a la hora de crear algo. Evidentemente, no siempre tenemos que crear algo como lo que escuchamos. De hecho, a muchos compositores y compositoras les pasa que es muy diferente, yo me incluyo, es muy diferente la música que consumes, la música que escuchas, a la música que luego te acaba saliendo a la hora de componer. Hay muchas veces que te gustaría hacer algo más parecido a lo que estás escuchando y si te dejas llevar te acaban saliendo composiciones que no son del todo como las que te gustaría hacer, y yo soy bastante partidario de no forzar la máquina y dejarte llevar bastante por lo que te sale natural, no intentar forzar que salga algo exactamente como lo que tú querías, porque ahí lo que nos encontramos es que estamos fuera de lugar un poco y no sabemos defender demasiado bien eso porque estamos intentando llegar a donde no llegamos, a lo mejor técnicamente, vocalmente, a nivel escritura de letras y en todos los niveles, a nivel producción también, a todos los niveles de esa composición musical. Es muy importante ser un poco conscientes de que nos sale de forma natural. Evidentemente, usar un instrumento musical es el punto de partida para componer de la gran mayoría de gente que está componiendo, aunque actualmente, como he dicho antes en la introducción, se utilizan muchos beats, bases instrumentales descargadas, que ahí la música ya está hecha y tú lo que estás creando es la melodía de voz y la letra. Estás creando también, estás componiendo, pero en base a algo que ya alguien ha compuesto también. Ahí veremos que una de las fases, que es la fase armónica, que es la creación de acordes, de las que hablaré más adelante en el vídeo, ya está hecha. También la fase de producción es como una fase muy posterior a la fase de la composición, que es cuando vas a grabar esa canción, es a la hora de producirla, también está hecha. Pero vamos a hablar de que tocar un instrumento
instrumento siempre será el punto de partida para crear esa canción, para componer una canción, aunque no es indispensable. También hay que tener muy en cuenta que tocar un instrumento y profundizar en la técnica tocando un instrumento no conlleva a componer mejor, porque tú puedes haber recorrido mucho camino tocando ese instrumento a nivel técnico y a nivel ejecución y ser muy bueno o muy buena interpretando solos y haciendo un montón de cosas, pero no haber trabajado la composición. La composición, esto es un tema bastante importante, porque la composición es algo que hay que trabajar paralelamente desde el principio al tocar un instrumento. ¿Qué quiero decir con esto? Que con 2 acordes, cuando has aprendido 2 acordes con la guitarra, con el piano, con cualquier instrumento, ya tienes las herramientas suficientes para estar componiendo tu primera canción. Y es un camino que tienes que ir recorriendo en paralelo a mejorar como músico o como intérprete de ese instrumento. Cuando tengamos claro qué es lo que queremos hacer, el por qué, ahora vamos a enfrentarnos a una de las primeras fases, que es la creación de la letra. Aquí hay que dejar muy claro que no tiene por qué ser lo primero que hagamos la letra. Muchas veces puede aparecer primero la letra, podemos crearla, podemos escribirla sobre el papel y luego hacer todas las siguientes fases. Hay muchas veces que la letra es lo último que vamos a hacer. Podemos ponernos a escribir la melodía, la armonía, que luego hablaremos de esas fases, y encajar la letra. No hay una técnica o una forma de hacerlo que sea la correcta o la incorrecta. Tenemos que encontrar nuestra forma de hacerlo, lo que nos inspire y nos lleve a finalizar ese camino de composición de la canción, que es un todo. Tenemos que verlo como una totalidad, que la canción va a tener su letra, su melodía, su armonía, va a tener que estar ordenada, y ahí tenemos que ver por lo que nos es más fácil empezar a componer esa canción. Sea cuando sea que te pongas a hacer la letra de la canción, si es lo primero, lo segundo, lo tercero, tendrás que encontrar un tema claro del que quieres hablar. Yo te aconsejo hablar claramente de un tema. No quiere decir que la letra sea explícita y se entienda perfectamente, pero por lo menos que tú sepas a dónde quieres llegar. Eso te ayudará muchísimo. Me gustaría aplicarlo a mí personalmente, porque yo soy el primero que a la hora de componer hay muchas veces que me dejo llevar por frases que no sé muy bien qué estoy queriendo decir y no tengo ningún problema en agarrarme, ponerlas textualmente, y luego, al cabo del tiempo, cuando estoy acabando la letra y perfeccionándola, me doy cuenta que estaba hablando de algo en concreto y empiezo a modificarla poco a poco para que encaje con ese sentido que me he dado cuenta que quería decir. Esto se parece bastante a una técnica que es de escritura creativa, que es dejarte llevar escribiendo lo primero que te pase por la cabeza, que se puede decir también hablado, y hay muchas técnicas más para encontrar un motivo para hablar. Evidentemente, como he dicho antes, una conversación, una palabra clave, cualquier objeto que te venga a la cabeza puede ser lo que acabe dándole forma a tu canción. Es más, ya no solo que le acabe dando forma a la canción, sino que ese objeto puede ser lo que haga que la gente cuando la escuche se acuerde de esa palabra en concreto. Puede ser el gancho de la letra de la canción. Es muy importante tener un gancho o una frase hecha que sea memorable, sería la palabra. No hace falta que estemos pensando en la gente, en el resto de gente cuando estemos componiendo. Por lo menos yo no te voy a decir qué sería lo correcto, pero sí que es bueno a veces saber que hay cosas que funcionan y que utilizando esos recursos vamos a hacer que la gente le preste más atención a según qué fragmento de nuestra letra. Ya sabes, cualquier cosa que impacte siempre será importante y se quedará en la cabeza de las personas que estén escuchando eso que dices. La relevancia personal siempre será muy importante. Hablar de algo que te ha pasado, siempre le pondrás un extra de cariño a eso. La universalidad, hablar de algo tan conocido como el amor, los celos, la envidia, cualquier cosa, rabia, puede ser algo que sea bastante fácil de hablar porque has escuchado 1000 canciones hablando de ese tipo de sentimientos, y puede ser que te puedas apoyar en según qué frase que ya se ha utilizado, y siempre va bien utilizar algo que ya se ha hecho antes, pero siempre dándole tu punto de vista. La emoción, evidentemente, algo que nos emocione y que emocione a la gente será el tema principal de cualquier letra. Hay una técnica periodística que es las 5 W. Es una técnica que te ayuda a describir al máximo posible una situación. La primera es who, quién es el protagonista de la historia. La segunda es what, qué es lo que pasa. La tercera es when, cuándo pasó eso. La cuarta es where, dónde pasó, describe el sitio, el lugar. Y la quinta es why, por qué pasó aquello, describe qué es lo que llevó a que pasara esa situación. Al escribir la letra de la canción, sobre el uso de las rimas, es algo muy habitual que nos acostumbremos a rimarlo todo. Al principio a mí me ha pasado, a mucha gente le pasa, que si empiezas a rimar con la A, todo lo vas rimando con la A y te cuesta un montón salir. Es como que te has metido ahí en un pozo sin fondo. Intenta forzar rimar con otras
las letras. Intenta por lo menos en los cambios de estructura, cuando pases de la estrofa al estribillo, hacer un cambio de letra, fuérzate a ello. Intenta también, evidentemente, estudiar un poco sobre tipos de rima. La métrica de la letra siempre va a ser muy importante tenerla clara, que tenga algún tipo de ritmo. Si nos ponemos a escribir sin estar teniendo en cuenta la métrica de la letra, que encaje de una forma, luego al pasarlo a canción, al cantar esa melodía, nos va a costar un montón adaptar. Otros consejos para hacer la letra es: evita los clichés demasiado usados, intenta ser tú mismo o tú misma escribiendo desde el principio. Eso hará que desarrolles tu manera de escribir, tu voz, tu personalidad, que al fin y al cabo es lo más importante a la hora de escribir una canción. Siguiente fase que nos vamos a encontrar escribiendo una canción, componiendo un tema, es la melodía de voz. La melodía de un tema es monofónica, es una línea melódica que será lo que cantemos con la voz o lo que toquemos con un instrumento si es un tema instrumental. Esa melodía no hay una forma estricta de hacerla, podemos pensar en imitar una melodía o un ritmo que nos venga a la cabeza haciendo variaciones de una frase, puede ser pregunta y respuesta. Hay muchas veces que la melodía es una pregunta que acaba arriba y después una respuesta, pregunta-respuesta. Hay un montón de maneras de enfocar la melodía de una canción, pero sobre todo hay varios tips que te pueden ayudar a mejorar esa melodía que te ha venido a la cabeza al principio, como por ejemplo que las partes de la canción tengan métricas diferentes de melodía. También puede ser que juegues con las tesituras de las melodías. Una parte de la canción sea más grave, por ejemplo los versos o las estrofas sean una melodía que vaya por el tono o registro más grave de voz, y luego en los estribillos subir arriba. También podemos hacerlo al revés. La métrica es muy importante. Puedes jugar con métricas de melodía de voz, que digas un montón de palabras, métrica muy rápida, que estés haciendo figuras rítmicas muy rápidas, y luego al cambiar de parte, cuando va desarrollándose el tema, hagas que la melodía sea mucho más lenta, con frases largas, con frases mucho más largas que en la parte anterior. Evidentemente la repetición de la misma melodía con pequeñas variaciones va a ser muy importante. Al principio es muy normal que no hagamos otra cosa que algo simple, porque no tenemos aún los recursos ni la técnica para hacerlo un poco más difícil. Pero sí que es muy fácil que a la que tengamos un poco de experiencia componiendo, empecemos a, digamos que a retorcer demasiado las cosas, a hacer demasiados cambios, a intentar demostrar que no tiene por qué ser, cada frase de la melodía tiene que ser igual. Empezamos a querer demostrar demasiado. Ahí tienes que tener muy claro que no hace falta, que cuando tenemos una melodía importante para la estrofa y tenemos una melodía importante para el estribillo, ahí es muy importante defenderla, no irte demasiado rápido. No hace falta que haya 1000 ideas en cada canción, ni cientos de ideas diferentes y detalles, y puedes reservarte esa energía creativa y esa variación tan buena que se ha ido tan lejos, puedes reservarla para hacer otra canción directamente. Es algo súper normal que durante una canción nos vayamos a un sitio que realmente ya pertenece a otro tema, esa otra canción. Le estamos quitando importancia a lo que tenemos ya, a nuestro tema compuesto, por ejemplo la melodía de la A y la B que hemos hecho, le estamos quitando importancia haciendo ya no solo la C, sino la D, la E, la F, y haciendo tanta variación. Al final no queda clara cuál es la melodía de la canción. Entonces es importante la repetición. La repetición es algo importantísimo en la música. Intenta hacer variaciones muy sutiles, pero que ayudan muchísimo en las partes de la canción, que es empezando la melodía a tempo, a compás, que sería si el tiempo fuerte va aquí, entrando a tiempo. También te puedes adelantar antes de que entre el compás y empezar la melodía antes, y también puedes probar en alguna parte del tema a atrasarte, esperar que entre la música primero y entrar tú después con esa melodía. Son recursos que funcionan muy bien para darle variación a esas melodías que estamos haciendo. En este momento, si has hecho la letra de la canción antes, tendrás que hacer la adaptación de la melodía. Es muy normal que si has escrito una letra y luego haces la melodía de voz, puedas cambiar cualquier cosa de la letra para adaptarla a esa melodía. También es verdad que podemos haber hecho primero la melodía, que es muy común empezar por la melodía, estar tarareando esa melodía cuando estamos componiéndola y luego haber escrito una letra a medida para esa melodía tarareada que teníamos. Es muy común estar cambiando cosas de la otra fase cuando estamos haciendo la nueva, sea cual sea el orden que estamos utilizando a la hora de componer una canción. Respecto a la melodía, también es muy importante asegurarnos del tono de la canción, en qué tonalidad la estamos haciendo y cómo nos queda a nivel tesitura. Si la vamos a cantar nosotros esa canción, tenemos que tener muy clara la tesitura de voz que vamos a utilizar, si llegamos por arriba, si llegamos por abajo, si la vamos a acabar grabando. Un tip bastante útil es que tengas mucho cuidado si estás componiendo en tu habitación, porque muchas veces componemos flojito, no cantamos del todo fuerte y estamos componiendo en una tesitura más baja de la que realmente podemos defender luego en la grabación en estudio. En las
las grabaciones en estudio se canta mucho más fuerte y normalmente llegamos mucho más agudo. Ten eso en cuenta cuando estés decidiendo el tono de la canción. Crear la base armónica o la armonía del tema. Esta es la otra parte importante. Digamos que la composición base, la base de la composición se divide en tres partes importantes. Sería melodía, armonía y letra. La melodía y la armonía son los acordes y la melodía. Una misma melodía puede funcionar con acordes diferentes. No confundamos los acordes con la base armónica producida, con el arreglo musical, con la producción, con el beat. Los acordes simplemente es la armonía. ¿Qué acorde? Si es un acorde mayor, es un acorde menor, el que está sonando debajo de esa melodía monofónica. Monofónica es porque es una línea melódica y los acordes son varias notas cada acorde. Los acordes, resumiendo mucho, son mayores, menores, disminuidos, aumentados, hay muchos tipos de acorde. Y es importante que tengamos un poco una noción de varios tipos de acorde, un poco de armonía básica. De hecho, si te interesa el tema, te dejo un vídeo aquí también hablando de armonía para componer, en el que te explico los acordes básicos y no tan básicos para empezar a componer. Pero es importante que tengas claro, como he dicho antes, que con dos acordes solo, con dos, tres, no hace falta que sepas la función que tienen, no hace falta nada más que los toques, cantes una melodía encima. Con eso ya puedes probar haciendo combinaciones y ver qué sensación te da, por dónde quieres seguir, ir dándole forma a tu canción y acabar de definirla, que es lo importante a la hora de componer, definir cosas. Piensa que una misma melodía, si controlas un poco de armonía musical, puedes hacerla en mayor o en menor. La misma melodía le puedes hacer una tonalidad menor en acordes. Hago así porque yo toco la guitarra también, pero el piano también puedes darle una tonalidad menor o una tonalidad mayor y esa misma melodía se va a convertir en algo completamente diferente si la base armónica es una o es otra. Es muy importante que tengas claro los grados de los acordes en una tonalidad. Por ejemplo, la tonalidad de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La tonalidad de do, el primer acorde, que es un do mayor, será el de tónica, será donde caerá todo, donde siempre pensaremos que estamos en casa. Luego hay un grado muy importante que es el de subdominante, que sería el cuarto grado, sería el fa. Es muy común, si tocas un do y tocas un fa, ver que es una rueda de acordes muy común y que ese fa te puede llevar otra vez a la tónica, al do, pero ese fa, que es el subdominante, te puede llevar directamente a un sol, que sería el quinto grado, que crea una tensión. Eso es el acorde de dominante. Eso lo puedes ver con un teclado, con el ordenador, o lo puedes ver con cualquier. Ese sería el quinto grado de una escala. Ahí estás creando una tensión porque es el acorde de dominante que siempre te va a pedir acabar en la tónica. Y resumiendo mucho la parte armónica de este vídeo, que tampoco me voy a extender demasiado, el sexto grado, o sea, en do, do, re, mi, fa, sol, la, el la menor, el relativo menor, es lo que te he explicado antes, que tú una melodía que cantes que encaja en do, si la tocas con el do de fondo o la tocas con el la menor de fondo o acabando en el do, acabando en el la menor, verás que la sensación es completamente diferente. De hecho, una es la sensación mayor por excelencia, alegre, y el otro sería la sensación menor o triste por excelencia. Estoy resumiendo mucho, pero simplemente quiero hacer hincapié de la importancia de la parte armónica, de la armonía del tema. De hecho, a la hora de registrar una canción, un método que se suele utilizar bastante, yo lo hago también cuando hago colaboraciones componiendo con otra gente, es darle una tercera parte de importancia a cada una de las tres partes que te he comentado antes: la letra, la melodía y la armonía, porque tú puedes haber hecho una letra con una melodía pero aún no tiene acordes, pues faltaría una tercera parte del tema. O puedes haber hecho una letra sin haber hecho nada más, no sería la mitad, porque hay que hacer la melodía y la armonía. Entonces, a la hora de registrar un buen sistema, que creo que es bastante justo, sería hacer un 33,3% de autoría de la letra, otro 33,3% a la armonía, a la base armónica, a los acordes de la canción, y otro 33 a la melodía. De hecho, si te interesa el tema de cómo registrar una canción, registros musicales, aquí tengo un vídeo también hablando bastante extensamente de registros de canciones. Evidentemente, en esta fase armónica es donde vamos a hacer la progresión de acordes de la canción, qué secuencia de acordes va a tener. Igual que he dicho en todas las partes anteriores, muchas veces el punto de partida puede ser este, igual que los otros dos. Puede ser que tú partas de una progresión de acordes que te lleve a hacer esa canción. De hecho, puede ser perfectamente que saques la progresión de acordes de la canción que te gusta y esa progresión te lleve a hacer una canción. Ahí no estarás haciendo ningún plagio porque se han repetido millones de veces, miles de veces las progresiones de acordes en todos los estilos. No te diré que están todas hechas, pero yo creo que sí, que están todas las progresiones de acordes hechas. Entonces ahí no pasa nada porque utilices una progresión de acordes de un tema que te gusta, de una canción que te gusta y que te sirva de punto de partida para crear tu nueva
nueva canción. También decirte, como tip extra, que no hace falta que cambies en cada parte de la canción de rueda de acordes. Hay veces que simplemente con cambiar de melodía, la letra evidentemente estará cambiando, ya estás haciendo el trabajo de que haya un pequeño cambio en esa parte. También es verdad que si entra una nueva rueda de acordes en una parte como el estribillo, pues también ofrecerá un cambio y una sensación de que ha pasado algo, que estaremos llamando la atención, pero no es estrictamente necesario. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a la entrada del artículo escrito en el que encontrarás varias ruedas de acordes, varias progresiones de acordes bastante comunes para empezar a componer. Hay algunos trucos también importantes a la hora de componer canciones, la parte armónica de la canción, que serían las inversiones, hacer un acorde que no siempre empiece por la tónica, que empiece por la tercera. También las modulaciones. La modulación quiere decir cambiar de tono durante el tema. Es algo muy común en los temas de los 80 o de los 90, que el último estribillo al final lo hacían un tono por encima. Es algo que se ha hecho mucho y se seguirá haciendo. Sustituir algún acorde de la rueda en alguna de las partes también es algo que puede darle algo de variedad a nuestra canción. Por ejemplo, si estábamos haciendo una rueda mayor todo el rato que acababa en do, pues podemos hacer al final del tema que acabe en la menor para darle otro sabor de boca. Experimenta y no para de probar cosas hasta que encuentres cuál es tu gusto, porque al fin y al cabo lo más importante es que cuando pruebes algo, tanto en letra como en melodía, como en armonía, al crear los acordes, tú identifiques que eso es lo que tú quieres dejar ahí, porque es muy fácil dudar y decir, uy, no sé si esto me gusta más que lo que había antes. Esa toma de decisiones es quizá una de las cosas más importantes a la hora de componer, es saber cuándo algo se va a quedar, decir, no, esto se queda. Evidentemente, consultarlo con la almohada, dejarlo grabado y escucharlo al día siguiente es una prueba irrefutable de si nos gusta o no, porque hay veces que escuchamos lo que hemos hecho el día anterior y no nos quedamos con nada o cambiamos todo de nuevo cuando habríamos puesto la mano en el fuego de que nos íbamos a quedar con eso, pero no es así. Pero intenta tomar decisiones, intenta que llegue el punto en el que abandonas, que eso lo dicen mucho con las mezclas, que no se acaban sino que se abandonan, pero intenta no abandonar la canción, pero sí parar de darle vueltas a esa idea hasta encontrar una opción que te sirve, que ya te vale. El siguiente aspecto a la hora de componer una canción que tenemos que tener en cuenta es la estructura del tema, la estructura de la canción. Es una parte muy importante, pero sí que tenemos que tener ya hecho previamente un trabajo. Tendremos que haber hecho una melodía, una letra o una armonía del tema para ordenar esas partes. Las partes más comunes son el verso o la estrofa, que es cuando vamos a explicar la historia normalmente. Luego otra de las partes más importantes es, o quizá la más importante, es el estribillo. ¿Qué es el estribillo? Es la parte álgida de la canción, donde normalmente vamos a encontrar el título del tema. Es la parte que normalmente vamos a repetir varias veces durante la canción. Se habla a veces como que tienes que reservar algo bueno siempre para el estribillo. Es como lo de la novia, que solo puede ir la novia de blanco, no puede ir nadie más. Tienes que bajar el listón del resto de las partes para que el estribillo destaque. Otra parte muy importante es el bridge o el cambio o la parte C. Normalmente en una estructura básica, cuando has repetido dos veces la estrofa y el estribillo, aparece una parte nueva que es el bridge, el puente o el cambio. En esa parte podemos estar creando una nueva rueda de acordes, una nueva melodía y darle aire nuevo a esa letra. Hay muchas más partes como el preestribillo, que es una pequeña parte que podemos hacer antes del estribillo para dar pie a ese salto. También hay una parte muy conocida que se llama el hook o el gancho, que se confunde muchas veces con el estribillo, pero es una parte normalmente instrumental o simplemente cantada con unos nananás, con una melodía muy básica sin letra, que es lo que se nos va a quedar en la cabeza y vamos a ir cantando, pero no es el estribillo. Digamos que el hook, es el gancho, es una especie de melodía memorable que podemos cantar como en un estadio lleno, todos cantando a la vez. De hecho, hay muchas más partes. Si quieres profundizar también con el tema de la estructura de una canción, te dejo un vídeo aquí en el que hablo explícitamente de cada una de las partes y demás partes que no he hablado aquí en este vídeo. Bueno, llegados hasta aquí, te voy a pedir que, ya que estás aquí, te suscribas, que ayuda muchísimo, que le des un like, que me comentes abajo cualquier cosa que te apetezca comentarme, cualquier duda que tengas, cualquier idea que quieras que te ayude o te conteste. Estaré encantado de leerlas, intento contestar todo. Y llegado a este punto, te voy a hablar de las herramientas que te pueden ser útiles para componer. Las herramientas más útiles para componer son los DAWs, Digital Audio Workstation, que son los programas de producción musical íntegra, que podemos crear
melodías, podemos grabar audio, podemos tocar instrumentos MIDI. O sea, sin tener la habilidad de tocar un instrumento musical, con estos programas podemos estar componiendo música también. Podemos generar acordes. De hecho, hay muchas maneras automáticas de generar ruedas de acordes con estos programas. No hay nada que esté bien o que esté mal. Cualquier ayuda que tengas para ayudarte a inspirarte y a crear algo nuevo que nadie más ha hecho antes es una forma lícita y válida, totalmente válida para componer una canción. Estos programas, los más comunes son Ableton Live, Pro Tools, FL Studio, Logic Audio. Hay muchísimos programas de producción musical íntegros que hasta la versión más pequeña, no te diré gratuita, pero la versión más mínima con menos opciones te va a ofrecer una paleta de opciones a la hora de crear música increíble que hace unos años habría sido impensable. Utiliza estas herramientas. Luego tienes las plataformas de creación por inteligencia artificial. Esto da para un tema aparte, da para un vídeo aparte. De hecho, te dejaré abajo un enlace también porque hemos creado una entrada en el blog de Guitar Rec hablando explícitamente de esto, de la creación de música por inteligencia artificial. Es algo que puedes tener un amor-odio y hay que tener mucho cuidado con ello porque han salido plataformas nuevas que puedes crear música simplemente poniéndole un tema, imitando según quién, y lo hace absolutamente todo. Y eso no quiere decir que la inteligencia artificial no nos pueda ayudar a componer. De hecho, ChatGPT, por ejemplo, puede ayudarte a encontrar una rima perfecta para esa frase que antes la gente se tenía que comprar libros de rimas o buscando por internet palabras que rimaran o acabaran en esa letra. Nos pueden ayudar muchísimo estas nuevas herramientas. Por ejemplo, hay herramientas que puedes quitarle la voz a un archivo de audio y probar tú de hacer una melodía nueva sobre una canción y luego cambiar los acordes. Cualquier vía para acercarnos a la composición, para ver qué es lo que nos inspira a crear algo nuevo, siempre será válida a la hora de componer una canción. Y nada, te deseo mucha suerte, estaré encantado de escuchar las canciones que has compuesto si los dejas abajo, y te doy las gracias por llegar hasta aquí, te mando un súper abrazo, ya sabes, en comentarios te leo y nos vemos por aquí en el siguiente. Hasta luego.